Bueno, el espacio, las investigaciones, esa carrera espacial que hoy vuelve a estar tan de moda con la búsqueda de la Luna. Hace pocos días se complementaba esos 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Y bueno, no lleno de controversias de todo tipo. Hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo, un capítulo pues que un investigador como Pierre Monteagudo está realizando de un personaje pues que seguro que habéis oído ya hablar de él, Héctor Rojas, bueno, un físico venezolano que trabajó para la NASA, a pesar de que, como indica Pierre, hubo una serie de elementos que parece que lo querían hacer desaparecer y querían hacer no conocerlo. Pierre es profesor, investigador, divulgador hispano-venezolano que se ha dedicado en los últimos años de su vida a rendir un emotivo homenaje a la memoria y póstuma de Héctor Rojas. Y la verdad está sacando a la luz muchísimos documentos sobre estas investigaciones que ocurre y que bueno, que la están haciendo que esa carrera hacia la Luna o que hubo hacia la Luna y esos conocimientos que hubieron para realizar esa llegada del ser humano a la Luna, que hoy en día tan en boga está, pues se conozcan también. Yo quiero darle las gracias a Pierre por estar aquí con nosotros. Pierre, bienvenido de nuevo a la Rueda del Misterio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer. Gracias a ti por la cortesía de invitarme y un saludo para todos los amigos seguidores de la Rueda del Misterio. La verdad es que yo quiero agradecértelo a ti porque, bueno, cada vez que hablamos y yo quiero también, para completar lo que hablemos hoy, pues que escuchen el próximo programa que se emitirá el miércoles 21 de agosto. Este programa se comienza a emitir el 17 de agosto de 2019, pero ese 21 de agosto hay también una recopilación donde se hace un resumen, porque prácticamente imposible completar todo aquello que Héctor Rojas aportó a la ciencia, ¿verdad, Pierre? Es que hay que ratificar ahora que se trata de un auténtico benefactor de la humanidad y que recientemente, desde hace unos 15 días, tengo a la vista uno de sus últimos ensayos que ha sido descubierto, que ha llegado a mis manos después de un año de gestiones, en original, negro sobre blanco o amarillo ya, porque el papel está amarillento por el paso de los años, y se titula La agricultura y la radiación solar. Y decir ahora que tengo a la vista las ecuaciones que vinculan el aumento de la producción agrícola sustancial con el uso de radiaciones solares, y que si esta mini tesis que habla sobre este asunto, agricultura y radiación solar, se hubiese aplicado en los años 60 cuando fue descubierto por Héctor Rojas, ya desde entonces habríamos podido acabar con el hambre en el mundo. Y así es la dimensión de este personaje. Llama la atención como hemos hablado de que Héctor Rojas pues haya sido, si no ocultado, sí relegado a un papel bastante ínfimo. De hecho, hasta que no lo sacaste tú a colación, yo creo que pocos investigadores del misterio, pocas personas que nos gusta el tema del espacio, del universo, lo llegábamos a conocer. Yo te comentaba, Pierre, a mí me da la impresión, y mira que yo soy poco conspiranoico, lo he dicho en muchas ocasiones, pero da la impresión que hay una conspiración para apartar a Héctor Rojas de una realidad incómoda. Sin que me quede nada por dentro y sin ningún género de dudas, estamos hablando de la conspiración documentada en la que se vieron involucrados al menos 2 gobiernos contra un grandísimo científico que trabajó para la NASA y que desempeñó un trabajo estelar, para silenciarlo, para ocultar su legado científico,
para desconocer los inventos, los descubrimientos que hizo y de los cuales informaré hoy en la Rueda del Misterio. De eso, a nivel del mundo de habla hispana, te confieso que no he encontrado ninguna otra conspiración de esta dimensión, y debemos llamar a las cosas por su nombre. Y lo que se orquestó y ejecutó en contra de Rojas, auspiciado desde el gobierno estadounidense, Departamento de Estado y con intervención de la mismísima CIA, es una auténtica y la mayor conspiración que se haya documentado y escrito en el lenguaje español. Pierre, cuando alguien así apartado, relegado, ha intentado llevar al mundo de la nada, del olvido, da la impresión de que debe haber algo que ha descubierto, algo que era incómodo, como he dicho antes, una verdad incómoda. ¿Cuál fue la verdad incómoda de Héctor Rojas? Pues que estando en el centro de vuelos espaciales tripulados de la NASA en Houston, el científico, a la par que había presentado los trabajos sobre características de la Luna que le pidieron, que fueron determinantes para la llegada de las misiones Apolo a la superficie de la Luna, pues al mismo tiempo, como le interesaba mucho, hacía estudios relacionados con radiaciones cósmicas. Y hacía mucho tiempo que yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué los estadounidenses, por qué los soviéticos, por qué el propio doctor Rojas le interesaban tanto las radiaciones cósmicas? Fundamentalmente a Rojas le interesaban por el tema de la posibilidad de que a través de la aplicación de esos descubrimientos relacionados con el estudio de la luz de las estrellas, las radiaciones cósmicas, se pudiera aumentar el bienestar de la humanidad en el campo de la medicina, erradicando un gran número de enfermedades, como ya lo vienen aprovechando desde hace décadas en Rusia, y al mismo tiempo erradicando el hambre a través de la vinculación de las radiaciones solares con el aumento de la producción agrícola y también con la mutación o transformación de suelos áridos en suelos fértiles o productivos. Resulta que Rojas se dio cuenta que todo eso se podía hacer con las radiaciones cósmicas y lo quería revelar al mundo de una manera muy especial y particular. Y aquí es donde viene pues la razón fundamental por la que Héctor Rojas es marginado de la historia y se procura mantenerlo silenciado y ocultar su historia, es porque estando en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA, el Magnet Spacecraft Center de Houston, a finales de 1969 o como mucho a principios del 70, él está haciendo un experimento en el que junto a 5 asistentes que tenía habían construido un espectrógrafo. Y a través de ese aparato reproducían lo que se conoce como radiaciones cósmicas, que no es otra cosa, algo asimilable a lo que es la luz de las estrellas. Y en un momento dado, de forma completamente inesperada, activaron la máquina y Rojas tenía la mano puesta sobre el cañón que proyectaba la radiación. De momento lo que sintió fue un mareo y en el instante en que se percató de ello, la radiación resulta que no le causó ningún daño a su mano, a su materia orgánica, y al retirar la mano lo que sucedió es que ese rayo incidió sobre un florero que había en ese laboratorio, y el florero, amigos y amigas, comenzó a levitar, y Rojas había descubierto la longitud de onda y la frecuencia, longitud de onda ultracorta y la frecuencia asociada para el rayo antigravitacional. Y a partir de ese momento entró en desgracia, quería dar esa frecuencia y esa longitud que nadie sino él, solo él conocía, y quería proporcionarla a los pueblos del mundo para el bienestar, el progreso social y para que hubiera más equilibrio, y quería ponerla a disposición a través del Centro de Estudios Espaciales
a nivel mundial que tenía pensado crear y sobre el cual había hablado ya y había obtenido el beneplácito, la aprobación de 80 jefes de Estado en el mundo, ni más ni menos. A mí me llama, Pierre, la atención del paralelismo, que al igual que Nikola Tesla intentó que la energía eléctrica, esa que tenemos aquí en España, a un precio desorbitado, donde posiblemente, no sé, cuando se instaure, si es que se instauran esos vehículos eléctricos, tendrá que haber otro concepto o tendrá que haber otro tipo de economía. Igual que, como digo, Tesla intentó que la energía eléctrica fuese gratuita y Edison no era partidario de lo mismo. Esto Rojas, por lo que cuenta, ese rayo antigravitatorio, ese, no sé si llamarle gravitón, que yo he leído en algunas ocasiones, que lo que hace es que levite un cuerpo y no por esos efectos físicos que ocurre, por ejemplo, en los elementos magnéticos, como puede ser el tren japonés que levita unos milímetros, pero por energía eléctrica, es totalmente distinto. A mí, Pierre, tú tienes varios libros, uno Expediente Roja, NASA Report 1, 2 y 3, y después otro, La tecnología del cosmos, ambos editados por Círculo Rojo, y a mí me gustaría, aparte de evidentemente, pues también hacer referencia a los libros, ya que cuando un autor escribe un libro va un gran trabajo sobre él. A mí me gustaría también, a mí me llama la atención lo que te he dicho, después de leer ambos libros, me llama la atención porque existe un paralelismo, o por lo menos yo lo veo, entre Nikola Tesla, ese investigador de la Europa del Este, que después se fue a Estados Unidos, y Héctor Rojas, un venezolano, que también se fue a Estados Unidos. Ambos pues hicieron cosas importantes, pero Tesla no fue reconocido realmente hasta muchos años después. Murió pobre en una habitación de hotel y bueno, dándole de comer a una paloma de la cual él decía que se había, no sé si enamorado o quizás se había encariñado. Y esto Rojas, pues me da la impresión pues que también cuando alguien funciona intentan quitarlo de en medio, ¿no? Sí, es la historia de dos grandes genios. En contraposición, dentro de esta misma historia hay dos grandes villanos que están claramente identificados, como Kissinger y Gerald Ford, expresidente de Estados Unidos, y Kissinger, secretario de Estado. Los paralelismos entre Tesla y Rojas llaman muchísimo la atención. Tesla efectivamente tenía la aspiración legítima de que su descubrimiento sirviera para proporcionar energía eléctrica sin coste, energía eléctrica gratuita para el consumo del mundo, y por otro lado tuvo que enfrentarse y por supuesto que claudicar o ser objeto de la marginación por parte de las campañas orquestadas en su contra por los poderes establecidos a principios de la década de las primeras décadas del siglo XX, donde la industria de la generación o producción de energía tenía y sigue teniendo en la actualidad pues un beneficio económico enorme, y por consiguiente no quería ni oír hablar de gratuidad de la energía eléctrica, del suministro eléctrico. Por su parte, Rojas, se trata de dos grandes líderes modernos, porque Rojas también aspiraba a que sus inventos y descubrimientos sirvieran para consolidar la paz en el mundo y para lograr el progreso social y democratización del conocimiento científico. Y eso fue, por esas convicciones y esos valores, fue por las que luchó toda su vida y se echó en contra al gobierno estadounidense, básicamente porque quería a todas estas naciones que le habían dado el beneplácito para la construcción o creación del Centro Mundial de Estudios Espaciales, a todas estas naciones quería darles el secreto de la longitud de onda y la frecuencia asociada
para tener a su disposición, a la disposición de pequeñas naciones, esa tecnología que daba lugar al rayo antigravitacional y que podía un poco nivelar la balanza con respecto a las grandes potencias mundiales. Y entonces el pecado de Rojas fue que en esos preparativos secretos que llevaba a cabo para la creación del Centro de Estudios Espaciales a nivel mundial, marginó o dejó al margen a las potencias, a Estados Unidos y a la Unión Soviética y a los principales países satélite de esos dos bloques, porque sabía efectivamente que si no se iba a poder consolidar en ningún momento, como así ha sido, la paz en el mundo. La paz en el mundo y realmente tenemos muchísimos oyentes de en Estados Unidos, el segundo país donde escuchan más la Rueda del Misterio, aparte de España. Yo quiero darle un saludo y darle las gracias a todos y cada uno de los muchísimos oyentes que tenemos en aquellas tierras. Y hay un elemento que a mí me llamaba mucho la atención, un elemento que ocurrió un 2 de julio del 47, fue el conflictivo, voy a decir, o bueno, cada uno lo llama de una forma, el caso Roswell. ¿Qué relación tiene con estos Rojas? Pues que en Roswell se sabe que recuperaron una serie de pedazos de una aleación especial, un nuevo tipo de acero ultraligero, muy liviano, pero también de una resistencia enorme, nunca antes vista. Y eso mismo fue descrito por Rojas a mediados de los 70 en declaraciones públicas como esa nueva aleación a la cual llamaron Saturno, que en realidad era una forma ese nombre era como una forma de no decir explícitamente que se trata de una nueva aleación que los científicos del programa lunar Apolo ya conocían por su nombre, que es Saturnio. Y el Saturnio que Rojas describió en los 70 es el mismo componente esencial de las piezas que fueron recuperadas por los militares estadounidenses en Roswell en 1947, cuando se precipitó a tierra o fue abatido, no sabemos bien cómo fue, un clásico platillo volante. Y resulta que tanto en el episodio de Roswell como otros que hubo en los años siguientes, lo que hicieron fue una operación militar conocida desde aquella época como bajo cubierta, mediante la cual directamente en el sitio donde había quedado la nave siniestrada, accidentada, pusieron una estructura prefabricada encima para aislar la atmósfera dentro de esa estructura. Entonces, en cierto modo, aislar la nave a que allí había caído y empezar todas las operaciones para recuperar todos los trozos, todas las partes, todos los componentes, y montaron su teatro de operaciones militares allí. Y luego, a continuación, pues lo que el mundo sabe. Primero dijeron que efectivamente había caído un platillo volante, y luego ya lo dijo un general estadounidense, y luego ya desmintieron todo, que se habían equivocado, y empezaron con la farsa del globo. Bueno, ahora sabemos que el material recuperado en Roswell en aquella época, en 1947, era conocido por los científicos del programa lunar Apolo con el nombre de Saturnio, y se trata de una nueva aleación que incluso tiene componentes que eran conocidos desde hacía mucho tiempo en la Tierra, pero también tiene otros componentes que no se encontraban ni en aquella época ni en la actualidad en la tabla periódica de elementos químicos terrestres. La verdad es que hay muchos elementos que cuando se habla de estos Rojas llama la atención. A mí me gustaría, porque hay un elemento que tú también has hablado, de algo también que parece ciencia ficción. Yo he visto montaje informático en canales pues de muchos seguidores. No significa que tenga muchos seguidores, que lo que cuente es la verdad, desgraciadamente,
en el momento que uno es un poquito crítico se da cuenta pues que la infografía y alguien que maneje bien la infografía pues puede también no contar esas realidades, igual que hay otros muchísimos canales en YouTube que son fantásticos, que cuentan cosas muy serias. Pero hay un elemento que a mí me llama la atención, es la posibilidad, y que se está hablando ahora, para ir a Marte hay que poner o instalar o realizar o montar bases en la Luna. Tú ya hablas de esas bases en la Luna, ¿no? Sí, están en los documentos que recientemente han llegado a mis manos, documentos originales cuyo lenguaje inequívocamente indica que fueron escritos por Héctor Rojas a máquina, e incluso he preguntado al albacea intelectual de Héctor Rojas, que estuvo en contacto con él en los últimos años de su vida, que es el que me ha suministrado los documentos sin pedirme nada a cambio. Aunque ya yo sabía, le pregunté que quién los había escrito y fue él el que me dijo: son documentos invaluables, no, de valor incalculable, porque los escribió el propio Héctor Rojas en su propia máquina de escribir de la época, y por tanto al final de los mismos está la clásica firma manuscrita de Héctor Rojas y las cosas están muy claras. Y llevo aproximadamente 15 días leyéndolo mañana, tarde y noche, y leo una y otra vez, son casi 500 folios y he leído la mayoría, y bueno, pues las cosas están muy claras y habla con claro, diáfano y transparente sobre el descubrimiento del rayo antigravitacional, sobre el hecho de que también la Unión Soviética tenía una cierta longitud de onda y frecuencia que le permitió hacer uso de ese rayo. Por ejemplo, en el caso del U-2 abatido, del famoso caso de Francis Gary Powell, el piloto que fue recuperado incluso con vida, bueno, allí se utilizó ese rayo para abatir ese U-2, y lo explica pues como si fuera una anécdota, y dice pues no sería demasiado, no tiene mayor importancia, salvo por el hecho que la versión oficial era mentira. Y eso es lo que cuenta, parte de lo que cuenta. Bueno, la verdad es que se cuentan muchas cosas. Y a mí hay una época, pues evidentemente hay series, hay películas documentales, estamos hablando de los años 60, 70 principalmente, plena Guerra Fría, plena guerra donde agencias como la CIA y realmente otras agencias quizás desconocidas campaban en el lado por lo menos norteamericano. Me imagino que en el ruso ocurría lo mismo. Evidentemente me imagino que lo que descubría Rojas era secreto de Estado, ¿no? Sí, indudablemente, porque no se atrevió a hablar de ello hasta los años 80, cuando le dejó por escrito y lo empezó a compartir lentamente con algunos de sus estudiantes, y no se atrevía a hablar de ello porque había firmado un compromiso de confidencialidad y solo lo expresaba de tal manera que pueda ser inferido por los estudiantes con los que compartía. Y luego lo dejó por escrito porque se dio cuenta que en la NASA lo habían engañado, del mismo modo que habían engañado en su día a Einstein para que explicara el funcionamiento de sus ecuaciones y poder crear esas armas monstruosas como son las bombas atómicas. Pues del mismo modo a Rojas lo habían engañado diciéndole que todos los descubrimientos que se estaban haciendo en la era espacial serían comunicados en el mismo orden cronológico en que se habían producido al cabo de 25 años. Y le decían que de momento en los años 60 lo que había era un silencio informativo. Y así llamaron en la NASA, llamaron silencio informativo a la omisión, el ocultamiento y las mentiras que contaron o lo que dejaron de contar sobre avances en ciencia y tecnología que podrían haber beneficiado o catapultado el progreso social de la humanidad hasta niveles nunca antes vistos que ni siquiera en la actualidad se conocen.
y entonces lo llamaban silencio informativo, y Rojas dijeron que era por 25 años, y al cabo de los 25 años el silencio continuaba, han pasado 50 y tantos años y el silencio se mantiene, y ha llegado la hora de que ese silencio se termine, y es la hora de democratizar el conocimiento científico, informando al mundo cosas como el descubrimiento del rayo antigravitacional, que dicho sea de paso lo tienen todos los gobiernos de Europa, y habría que preguntarse si de pronto el Ministerio de Defensa, ocupado, la cartera ocupada por un civil en España, es informada por la ministra de Defensa, si es informada por el alto mando militar en España sobre la posibilidad de que tengan esta tecnología y no sean capaces, después de 50 y tantos años, de ponerla a disposición al servicio de la industria civil, por ejemplo. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que muchas veces los que nos cuentan los políticos, no de este país, de todos los países, pues no tiene mucho que ver con la realidad. Y recuerdo, por ejemplo, cuando en esa terrible crisis del año 2007, 2008, 2009, que todavía tenemos coletazos, salir político aquí en España y decir que la crisis no existía, que era de tal o cual partido político una invención, y después desgraciadamente que se lo cuenten a muchas criaturas pues que han sufrido esa terrible crisis. Hay un elemento que también me llama mucho la atención y que aparece, por ejemplo, en este segundo libro, en la tecnología del cosmos, Pierre, que son los documentos de Wikileaks. Parece que Wikileaks, donde Julian Assange sabemos que fue o ha sido la cabeza, polémica en muchos casos, pero bueno, no han rebatido que muchos de los documentos que estén ahí sean falsos, sino que son incómodos. Aparecen también mucha documentación sobre Wikileaks y en relación con estos Rojas, ¿no? Los 5 documentos que Wikileaks colgó en su página web hace muchos años, relacionados con el que describen el contacto que el astrofísico mantenía con la Secretaría de Estado ocupada por Kissinger y también con funcionarios de la Casa Blanca de Ford, son pues irrefutables. Yo he comprobado hasta la saciedad la autenticidad de las informaciones que contienen, y al final eso me ha ayudado a atar una serie de cabos, y puedo decir hoy que no hay ningún género de dudas. Los documentos de Wikileaks sobre el caso Rojas son auténticos, describen la realidad de los hechos, y así figuran y han sido puestos a disposición de la opinión pública mundial en el nuevo libro La tecnología del cosmos, que dicho sea de paso, yo invito a la comunidad lectora a que descubran esta potentísima historia que todavía no ha sido terminada de escribir, porque todavía siguen las revelaciones y los descubrimientos, y mucha gente puede tener la tendencia a pensar que ya conoce todo sobre la vida de Héctor Rojas, y nada más lejos de la realidad, porque yo mismo cotidianamente me estoy sorprendiendo y estoy quedando atónito, estupefacto a la luz de los nuevos descubrimientos y revelaciones, por cortesía de informaciones emanadas de los propios escritos de Héctor Rojas, de manera tal que invito a la audiencia de La Rueda del Misterio a que descubran esta potentísima historia a través de la tecnología del cosmos. Pues la verdad es que es una historia importantísima, pues bueno, de este físico, de este astrofísico. Tú nos comentabas, Pierre, que bueno, que sigues con la investigación y que tiene muchísima nueva documentación sobre estos Rojas, ¿no? Hace aproximadamente 15 días, después de un año de gestiones, he logrado que lleguen a mis manos los papeles de Rojas originales de lo que son 4 ensayos, 5 ensayos o 4 ensayos científicos y un grupo de gráficos de observaciones que había hecho el científico sobre un buen número de estrellas, una serie de espectrogramas estelares que no son más que una especie de encefalograma de las estrellas. Y eso que
¿Qué quiere decir? Pues un análisis de la luz estelar que le permitió llegar a conclusiones importantísimas sobre la potencia de los rayos cósmicos y sobre la utilidad que tienen en el campo de la medicina, en la industria pequeña, mediana y gran industria, en todos los ámbitos, y en la agricultura para potenciar la productividad agrícola. Bueno, todo eso está plasmado en estos estudios y mucho más, una serie de anécdotas que así lo llama el científico, que son pues descubrimientos de algunos de los misterios más grandes en la historia de la era espacial, que ni en sueños me podría yo haber imaginado que llegaría a mis manos este material, y aunque lo recibí previamente por vía telemática, para mí no era suficiente, esperé y ya me llegó en documentación original, en papel, en soporte papel de la época, hace pues de los años 80, 83, 84, y ahora puedo decir pues que contienen las revelaciones de grandes misterios de la era espacial. Esos misterios de la era espacial y también de la humana, Pierre, porque un elemento que tú te has referido al principio, yo he dejado pasar unos minutos porque me quería tratar otros temas, el tema del hambre. ¿Qué relación tenía esto, Rojas, con la lucha? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, el hambre, evidentemente las guerras que lo crea el mismo ser humano, y las enfermedades, pero sobre todo el hambre. ¿Cómo él pensaba que podía desaparecer ese hambre que muchos dicen que con cierta economía, que si se hubiese redistribución del dinero en otras cosas, pues desaparecería? Pero ¿cómo él enfocaba ese aspecto? Rojas, con sus estudios, se dio cuenta que las plantas son un intermediario entre la radiación solar y la producción agrícola. Dicho de otra manera, que las plantas lo que hacen es seleccionar determinadas longitudes de onda del espectro luminoso de la luz solar y convertirla en frutos, que es todo lo que aprovechamos para el consumo humano. Y se dio cuenta que cada tipo de planta, dependiendo de ciertas características de la radiación solar que recibía, determinada longitud de onda y determinada frecuencia, se volvía mucho más productiva, y los frutos de esas plantas llegaban a ser más abundantes, la producción agrícola se multiplicaba, los frutos eran de mayores dimensiones, de mejor sabor y de mayor calidad nutritiva, en función de la selección de ciertas radiaciones cósmicas específicas para cada tipo de planta. Y claro, llegó a la conclusión, y efectivamente es así, que mediante la selección de esas radiaciones cósmicas más apropiadas para cada planta, se podía multiplicar en un plazo de tiempo muy breve la producción agrícola hasta un nivel exponencial que iba a permitir acabar con el hambre en el mundo. Pero claro, esto no parece que no interesaba a nadie, y sigue sin interesar, porque aunque este estudio le fue entregado, entre otros muchísimas entidades, este estudio de la agricultura y las radiaciones cósmicas, Rojas se lo entregó en el año 1985 a la Agencia Espacial Europea, a la que yo le pedí en algún momento explicaciones sobre ello y nunca contestaron. También se lo envió a la Academia de Ciencias de la Federación Rusa, por ejemplo, y a muchos otros organismos, a la Agencia Alimentaria de los Estados Unidos y a muchos otros organismos, y parece que se dedicaron a utilizarlo para el simple provecho de ellos mismos, de sus respectivos países, pero se olvidaron del resto del mundo, de África, de Asia, de Sudamérica, donde esta tecnología basada en las radiaciones cósmicas al alcance de cualquier ciudadano en un momento dado, con las gestiones adecuadas, se podía haber multiplicado la producción agrícola. Y un ejemplo son esas grandes frutas voluminosas de tamaños increíbles que se producen en algunos países, que de vez en cuando nos informan de una sandía inmensamente grande, un melón o cualquier otro fruto muchísimo más grande de lo normal,
y que sepa ahora la opinión pública que eso se logra seleccionando ciertas y determinadas longitudes de onda y frecuencias de radiaciones o de luz solar. Están escuchando La Rueda del Misterio. Y si se sabe todo eso, Pierre, ¿por qué no seguían las directrices de estos Rojas para, pues, evidentemente, para conseguir mayores rendimientos y sobre todo en lugares depauperados, conseguir la lucha y la desaparición de esa terrible hambre? Pues porque no les interesa, simple y llanamente. Cualquier avance en ciencia y tecnología primero interesa para crear sofisticadas armas de destrucción masiva y para aumentar el potencial destructivo del arsenal armamentístico convencional, y después, muchísimas décadas después, si llega a ser el caso, que al cabo de 50 años no ha sido, utilizan esa información para otros fines en el ámbito civil. Lamentablemente ni siquiera ha trascendido esto, nunca se ha hablado de esto, del poder de las radiaciones cósmicas o de la luz solar seleccionada para aumentar el potencial agrícola, y ahora sabemos que de esto se sabía pues desde los años 60. Hay un elemento que a mí me llama la atención, es la relación que tú cuentas y hablas en tu libro, La tecnología del cosmos, de que, bueno, que intentaron hacer un baile con estos Rojas y incluso con el LSD, un episodio psicótico, una retención ilegal. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que sucedió? Bueno, si el científico lo dijo claramente, y a las pruebas testimoniales que he recabado durante estos años indican personas a las cuales le confesó que le habían hecho mucho daño en el tiempo de su retención en algún lugar indeterminado de los Estados Unidos, y literalmente dijo que habían puesto sobre su cabeza una máquina y que le había limitado en cuanto a los recuerdos de su actividad en el programa lunar Apolo. Y bueno, pues en el libro está explicado con lujo de detalles que al final incluso se tipifica esto como tortura de acuerdo a las convenciones internacionales, y es tortura porque en este proceso intervinieron funcionarios públicos, y cuando en este proceso que daña o lesiona física y psicológicamente a una persona intervienen funcionarios públicos, la legislación internacional lo tipifica como tortura. Y eso fue lo que sufrió Héctor Rojas por defender sus convicciones, sus valores, por aspirar a la democratización del conocimiento científico en plena Guerra Fría, por desear la paz en el mundo, que esto es otra cosa. Resulta que nadie desea la paz en el mundo, o los dirigentes de las potencias mundiales no desean otra cosa que la confrontación permanente para mantener el auge de sus respectivas economías y para mantener su supremacía sobre el resto de los pueblos del mundo. Y entonces advertía Rojas que cuando a alguien se le ocurría hablar de paz, de la búsqueda de la paz, pues al final terminaba asesinado. Y entre otras cosas menciona el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y lo atribuye, entre otros actores, al mismísimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la época, que sería la persona que en ese momento, cuando el presidente Kennedy se salió de la línea estipulada por el alto mando, pues sería la persona que ordenó su asesinato. Y entonces describe el asunto con bastante detalle y dice: encargaron de todo esto a una persona mentalmente inestable, en una clara alusión a Lee Harvey Oswald, y al final esa persona también, cuando se vio que tenía pues algún momento de lucidez en el que podía esclarecer todo el complot orquestado, pues entonces también fue asesinado. Y bueno, pues está bastante claro. Menciona también el atentado sufrido por Ronald Reagan,
y al final habla de que todo el que empieza a hablar de paz y de buscar conciliar entre los bloques oriental y occidental, pues inevitablemente terminaba siendo asesinado. A mí me llama la atención también, hablando también y volviendo al tema de esa Guerra Fría, y como tú dices, esos dos bloques, que ahora, bueno, pues existen, incluso pues, parece que se difuminan algo más y que hay veces que uno son socios, después son enemigos, pero en aquella época, recuerdo unos años antes de la época que estamos hablando, el matrimonio Rosenberg, el cual se le atribuyó el entregar la documentación para la bomba atómica a los rusos. No hubo, yo me imagino que en una época de grandes conspiraciones habría también la conspiración de que no se entregase documentación a la parte opositora, a la potente Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, claro, en plena Guerra Fría ese era el pan nuestro de cada día. De hecho, a Rojas trataron de, por la fuerza, de sacarle la información sobre la longitud de onda y la frecuencia que le había permitido descubrir el más potente de los rayos cósmicos que anula la fuerza de la gravedad, porque aunque tenía cinco asistentes en su laboratorio, ninguno, sino solo el propio Rojas, conocía la longitud de onda y la frecuencia apropiada o asimilable al rayo cósmico más potente para anular la gravedad. Y trataron de sacarle la información por la fuerza, pero resulta que Rojas, que había sufrido algún tipo de agresión